Bienvenidos al segmento de opinión. Cierta dirigencia indígena ha llamado a parte de sus bases a salir a las calles y unirse a la huelga nacional del 13 de agosto próximo, pero no todos comparten esta visión. Otro sector ha preferido unirse a los diálogos propuestos por el gobierno e incluso ha hecho un llamado a no salir a las calles, pues aseguran que de esta manera los indígenas le hacen el juego a la derecha. ¿Cuáles serían los verdaderos propósitos de la movilización y de la participación del sector indígena? Lo analizamos en este espacio. Antonio Vargas, dirigente indígena y expresidente de la CONAIE. Señor Vargas, buenos días y bienvenido a este espacio. Los indígenas, cierto sector marchará durante 11 días, han dicho, por 7 provincias para exigir cambios al gobierno. ¿Cuál es la reacción de ustedes frente a estas movilizaciones anunciadas y que de hecho ya empezaron a darse? Bienvenido. Gracias. Y el pueblo que escucha, especialmente nacionalidad de pueblos que habitamos en el Ecuador, hemos conversado con muchos líderes que hemos pasado y hemos hecho la historia. Y hemos decidido tomar una posición del diálogo directo con el gobierno nacional, porque más antes, cuando nosotros éramos dirigentes, el diálogo era con palos, el diálogo era de fuerza a fuerza, ¿no? Y usted sabrá de todo eso, pero ahí era mucho más duro. Ahí habían muertos, carcelazos, yo he pasado algunas cárceles también que estuve en esas épocas, y ahí se peleaba por un Estado plurinacional. Y hoy día, en este gobierno es reconocido en la Constitución el Estado plurinacional. Ahora, una de las demandas, señor Vargas, precisamente ahora para esta huelga nacional propuesta para el próximo 13 de agosto es la propuesta de un Estado plurinacional. Eso es lo que dice cierta dirigencia indígena. Entonces, y usted del otro lado asegura que existe ya este Estado plurinacional garantizado en la Constitución. ¿De qué estamos hablando entonces? Vea, nosotros en todos los levantamientos, movilizaciones, yo me recuerdo en el año 1992 cuando hicimos la marcha de Pastaza al Puyo por territorio y por un Estado plurinacional. Nos dieron el territorio en Pastaza, más de 1 millón de hectáreas, pero el Estado plurinacional quedó rezagado. Después de la caída de Abdalá Bucaram, cuando llegó el interinazgo de Fabián Alarcón, pedimos que se incluya el Estado plurinacional y no lo quisieron los grupos de poder que estuvieron en esa época. Después también se hizo, peleábamos también, es en la época de Jamil Mawad, por el Estado plurinacional. Y después ya vino la presidencia de Lucio Gutiérrez, cuando también se peleaba diciendo que se haga el Estado plurinacional, no lo hizo. Y también fue yo he participado en 3 caídas de gobierno, en 2 caídas que nosotros propiciamos y otro cuando yo estuve en el Ministerio de Bienestar Social. Y no compartido es, por ejemplo, ahora, cuando dicen a Lucio Gutiérrez en esa época era malo, ahora ya se han unido toditos los que hablaban con Lucio Gutiérrez y todo su grupo. Y en ese sentido lo que vemos es que en este gobierno ha acogido todas las propuestas del movimiento indígena. Reconoce el Estado plurinacional directamente. Ahora lo que toca es cómo construir el Estado plurinacional. Y eso nos toca sentar es con el gobierno, la asamblea y los sectores sociales, especialmente los pueblos y nacionalidades, para llevar las propuestas, para poder practicar dentro de este. Pero están las bases, dice usted. Las bases. Por eso mucha gente dice que este gobierno no ha hecho nada por los indios. Yo digo que políticamente este gobierno ha hecho mucho por los indios. Especialmente en la Constitución está el Estado plurinacional, la educación bilingüe, la justicia indígena, las circunscripciones territoriales indígenas, el Consejo de Participación Ciudadana, el reconocimiento de todos los idiomas de todas las nacionalidades y pueblos aquí en el Ecuador. Entonces, ha hecho muchas cosas. Lo que falta es eso que está en la Constitución, sentar a dialogar y comenzar haciendo una agenda. Pero ¿quién ha hecho? Nadie ha hecho hasta ahora. Y respetando a ciertos dirigentes de la CONAIE, solo se han dedicado a enfrentar y no dar propuestas. Ahora yo he estado viendo qué propuestas tienen por esta marcha. Lo que he escuchado es hay que tumbar al gobierno, que ya hay un presidente que viene atrás. Eso caminamos nosotros. ¿Y quienes se aprovecharon? Eran los de la misma derecha en esa época. Cuando cayó Abdalá Bucaram, aprovecharon la misma derecha. Cuando cayó Jamil Mawad, cuando hicimos el triunvirato, aprovecharon la misma derecha.
Y cuando cayó Lucio también pasó lo mismo. ¿Y usted creería que ese es el fin último de estas movilizaciones del próximo 13 de agosto también? El objetivo va allá. Pero yo lo veo, yo no soy solamente materialista. Yo insisto, te manejo la parte espiritual. Yo sí hablo, digo, del pasado de mis ancestros, de mis abuelos, que me dieron un poder espiritual para poder ver las visiones, a dónde caminamos, qué va a pasar en el futuro. Y por eso hemos consultado con muchos compañeros, abuelos de nosotros, ha dicho, no, este gobierno va a caminar, no vamos a votar. Porque en realidad la gente en todas partes, habrá cierto grupo que no está de acuerdo. Habrá errores de este gobierno, pero habrá errores porque toca ir en el camino, porque un ser humano siempre tenemos que tener errores, no decir que todo es de maravilla, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido nosotros hemos estado hablando en la Amazonía, casi todas las bases de la CONFENIAE que yo conozco, y en la sierra con los que yo he conversado, como por ejemplo con Miguel Yu, con Delia Caiguano, con muchos líderes que hemos estado en los grandes levantamientos, dicen, compañero, es el camino del diálogo, porque ahorita las propuestas que nosotros hicimos antes ya están en la Constitución. ¿Por qué, señor Vargas, ahora apostar al diálogo y no a los levantamientos, cuando un poco esa fue siempre la bandera de lucha de ustedes? Incluso usted como dirigente indígena histórico y como expresidente de la CONAIE nos relataba, han sido 3 participaciones indígenas muy importantes que incluso han terminado con derrocar a gobiernos. ¿Por qué ahora no irse por el camino de la protesta, de la movilización y apuntar al diálogo? No. ¿Qué les hace cambiar precisamente esa concepción que ustedes Yo tenían? siempre diré que ya en la Constitución están todos los planteamientos de las nacionalidades pueblos indígenas del Ecuador, lo que nosotros protestábamos, decir que se haga el Estado plurinacional. O sea, usted dice, ahora no hay razón para estar en las calles. Es que no hay razón. Ahora lo que toca es en esta era de entrar a dialogar, a hacer propuestas para cristalizar lo que está en la Constitución. Pero hay mucha gente que ahorita está en la oposición, quizá nunca participaron en muchos levantamientos, caminatas, el sufrimiento, el dolor de la gente. Pero hay gente que quiere aprovechar. De ahí yo le conozco a algunos líderes que quieren aparecer líderes solamente en la vocería, solo la figura le han hecho a través de la prensa, pero no han entrado a las bases a trabajar. Por ejemplo, los grandes levantamientos para nosotros era sagrado. Pero hacemos como movimiento indígena, no con una planificación de 3 o 4 años atrás. Era un mandato cuando hacíamos el Congreso, decía, esto va a ser. Hacían asambleas, recuerdo Claro. yo, antes de hacer levantamientos tenían un cronograma de actividades que lo iban cumpliendo paso a paso. Es decir, Así era es. algo que ustedes lo hacían durante mucho tiempo atrás. ¿Usted dice que ahora eso ya no funciona de la misma manera, no tiene la misma lógica? Las bases están por otro lado y los dirigentes están por otro lado. El movimiento indígena está dividido. El movimiento indígena, digo textualmente, no está dividido. Los que dividen son ciertos grupos o personas que tienen mucho interés personal. Yo diría, a mí me sabían decir en una época, yo era vendido a la derecha, ciertos líderes que ahora hablan, y ahora están ahí los más vendidos que están con la misma derecha, los que hablaban. Y me da pena ver cómo y algunos estudiaron, y yo me recuerdo que algunos estudiaron en algunas universidades de la misma derecha y ahora ya se identifican de frente que están con la derecha. ¿Ustedes se sienten traicionados? Yo no. Nosotros las bases no nos sentimos traicionados, las bases vamos a seguir el camino del diálogo y respaldamos a este gobierno. ¿Por qué? No porque es Rafael Correa, sino por el proyecto político que está trazado, pensando no solo en 50 años, pensado a 100 años. Y esto, pues el presidente Rafael Correa lo que ha hecho es encaminar. Y eso lo vemos con buenos ojos porque es un ser humano que ha apoyado mucho al pueblo indígena especialmente. ¿Cómo veían y cómo sentían ustedes antes las movilizaciones? Yo recuerdo, porque también era reportera en esa época, y eran movilizaciones también un poco cargadas de violencia, de palos, de piedras, algo que usted también lo decía al inicio de este diálogo. Era de todo. El gobierno que ahí sí mandaba a matar, mandaba a las cárceles. ¿Usted estuvo en la cárcel? Usted recordará cómo eliminaron el ABC, a la gente de izquierda, que era de izquierda, los que trabajaron. Y a uno también, lo último, también estuve en la cárcel. Entonces, pero ahí en cambio íbamos a la fuerza, la gente se unía por un objetivo. Por ejemplo, antes nos veíamos que no suba el gas, la gasolina, que no suba las tarifas eléctricas.
los pasajes, pero nos uníamos todos con un fin social, pero de eso también la parte política nos iba. Entonces, pero en las vías que pasaba ahí, más antes las carreteras, eran diferentes, pues las carreteras en 7, 8 metros que la gente iba, abrían en 10, 20 minutos, 200 compañeros y se abría. Pero ahora es diferente, ha cambiado mucho en estos 8 años. Usted ve la vía, la Sierra Central, que está totalmente asfaltado, casi tiene 60 o 70 metros de ancho, y tumbar árboles ya no da, pues abrir carreteras ya es difícil ahora. Tenemos que buscar otros métodos para poder llegar al objetivo trazado del pueblo. Señor Vargas, Fernando Ampuero desde la sala de redacción le tiene también preguntas. Buen día, Antonio Vargas. Hablaba usted con Marcelo Holguín sobre las asambleas que se ejecutaban antes de salir a los paros. Y Severino Charupí, director de territorio de la CONAIE, señaló que el 17 y 18 de julio fueron convocadas todas las organizaciones para esta asamblea. ¿Qué sucedió en esta asamblea? ¿No fueron escuchados? Ven, esa asamblea fue un grupo a imponer. Todas las nacionalidades de la Amazonía no participamos. Habrá cierto grupo que participó, pero no. Pero fueron convocadas. Fue convocadas, pero no fuimos porque ya sabíamos lo que iba a pasar. Por ejemplo, la CONAICE de la costa, que están todas las nacionalidades de la costa, ellos no fueron. Pero Antonio Vargas, ¿por qué proponer el diálogo con el gobierno y no con el resto de confederaciones y nacionalidades? No, todos los que estamos nosotros, los que queremos el verdadero diálogo, y como somos del pueblo, los que estamos a nivel de base, queremos el diálogo. Los que no quieren son un grupillo que quieren estar solamente, haciendo la figura política para las próximas elecciones. Eso sí no van a querer el diálogo, porque a ellos no les interesa lo que puede pasar a nivel de las bases. Esa experiencia nos da, ¿por qué? Cuando nosotros tumbamos a Yamil Mawad, cuando tumbamos a Abdalá Bucaram, ¿quiénes se beneficiaron? Son los mismos del grupo de siempre que toda la vida manejaron el país. Entonces, ¿qué importancia reviste la CONAIE hoy por hoy si no está en capacidad de lograr acuerdos con sus propias bases? Claro, es una pena. Yo sé que están marchando y ellos vendrán con sus criterios, que dirán que Antonio Vargas nos traicionó los intereses, porque toda la vida me han dicho a mí que soy traidor. Pero no se dan cuenta que mucha gente no solamente son traidores, son agentes también que han vivido, han trabajado con la gente, por ejemplo, y ya saldrá algún rato. ¿Quiénes trabajan con la gente de la CIA? Algún rato saldrá un libro para que conozcan los verdaderos que ahora están en contra de este gobierno. Ahora, para terminar la entrevista, señor Vargas, Humberto Cholango, también expresidente de la CONAIE, ha hecho un llamado a la oposición a sentarse a dialogar. El diálogo como un mecanismo para conseguir acuerdos. ¿Usted cree posible que cierta dirigencia del movimiento indígena acepte este diálogo? Vea, yo diría, no el 100%, pero la mayoría de los líderes y las bases de la CONAIE que estamos por el diálogo. Por ejemplo, Miguel Tangamás es el primer presidente de la CONAIE. Cristóbal Tapuy, presidente de la CONAIE. Antonio Vargas y ahora Humberto Cholango. Y casi la mayor parte de los dirigentes que hemos pasado en la dirigencia de la CONAIE, estamos por el diálogo, porque conocemos que los objetivos trazados están en la Constitución. Y de ahí parte todas las cosas que no queremos. Ahora, el diálogo ustedes aceptan, pero evidentemente también tienen propuestas que van a hacer y que esperan sean cumplidas de parte de las autoridades. De hecho, tenemos que hacer las propuestas. Si no hacemos propuestas, ¿cómo dialogamos? No puede ser un diálogo de sordos, sino un diálogo con propuestas. Y el que hace propuestas... ¿Y se sienten escuchados? Y claro, hay muchas cosas que hemos estado caminando. Y eso hay que saber y hay que reconocer. Este gobierno ha hecho muchas cosas de lo que en el pasado no se podía hacer, en los cambios profundos que has hecho. Y toca hacer. Han dicho 8 años, no ha hecho nada. Pero los gobiernos que pasaron más de 100 años, que han dominado como si fuera su propia hacienda, no ha pasado nada. Muchísimas gracias por este diálogo y también por el análisis efectuado por usted, señor Vargas. Un buen día para usted y bienvenido a este espacio. 7:13.